SER Podcast. Estamos en semana de transición entre las selecciones y la Liga, que ya vuelve este fin de semana. Después de haber hecho los deberes en nuestra selección, ahora hablamos del Mundial, pero Jordi, antes de la pausa, pedía la palabra rápidamente y cambiamos de asunto. No, que realmente la fotografía de Messi entrando en el Camp Nou ha dado pie a todo tipo de debates, también en el nombre del estadio, ¿no? Spotify, claro, Camp Nou, Spotify, Leo Messi. Pero a mí, en la línea de lo que sugería Jordi Alba, me parece que uno de los principales símbolos del club, que es el Camp Nou, me parece muy bien que trascienda a todos los nombres, a todas las figuras, ya sean entrenadores, futbolistas, presidentes. Sí, a mí también. Encima de la grandeza de todos y cada uno de ellos, emerge, trasciende la figura de el Camp Nou, al final, como Jordi, símbolo se le de un llamó club, Camp Nou porque no se le pudo poner Joan Gamper. Como símbolo de un club que es más que un club. Al ser más que un club, el nombre de Camp Nou. A mí me parece bien que no se le quite Camp Nou, pero me parecería justo que, viendo la filosofía del club de esto Johan Cruyff, esto Tito Vilanova, esto Gamper, esto no sé qué, que al estadio se le pusiera el Spotify Camp Nou, Leo Messi, me parecería totalmente lógico. Vamos. Hombre, es que Messi es el futbolista que más partidos ha jugado con el Barça, que más goles ha marcado en el Camp Nou, el que más títulos ha conseguido, coincidimos todos en el mejor jugador de la historia, y por lógica, si hay otros espacios del club que ya están bautizados, alguno habrá que ponerle Leo Messi. Sí, y igual, el Camp Nou, que insisto, es donde más ha jugado, la sala de y prensa, donde más ha marcado. El comedor. Porque recuerdo que el comedor Camp Nou se Messi llama así porque no pudo ponerse en su momento Joan Gamper. Claro. Javier Herraiz, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Qué grande era Ricard Massens. Estáis hablando ahí de nombres. Cierto. Era un jefe de prensa de verdad. Tuve la suerte de conocerle. Gran persona. Y era muy bueno. Sí, señor. Muy bueno. Sí, señor. Dicho lo dicho, ¿qué le pasa a Militao, que ha vuelto tocado? Bueno, con lesión muscular después del partido con Brasil. Sí, lo contábamos ayer ya a esta hora, que tenía pinta que iba a llegar a las 4 de la mañana, cuando ha llegado con Rodrigo y con Vinicius, que esta mañana pasaba pruebas, y que tiene una pequeña rotura muscular en el aductor de su pierna derecha, que eso traducido al cristiano son 2 semanas de baja, no va a jugar en Elche el próximo fin de semana. Por cierto, sí recupera a Tchouaméni, que hoy se ha entrenado con el grupo, y no está descartado Tchouaméni para ese partido frente al equipo de Sarabia. Sí. Y bueno, pues la pareja de centrales en principio sería Asencio y Dinausen, que se tuvo que marchar también vino a España, pero no jugó ni en Georgia ni tampoco el partido de ayer ante Turquía, y podrían jugar Dinausen y Asencio como pareja de centrales frente al Elche. Bueno, pues 2 partidos de momento, 2 semanas de baja. Sí, luego se pierde el partido con Olympiacos en Grecia, se pierde Girona y bueno, pues y Bilbao podría llegar quizá frente al Celta de Vigo. 4 partidos. Claro, son 2 partidos. Sí, eso te iba a decir, son 2 semanas, te cogen 4 partidos. 4 partidos, claro. Menuda gracia. Sí, ¿Y la siguiente semana es el City? Exacto, ¿O me estoy colando? Sí, luego viene el City, sí. Pues, es el último partido antes de que termine el año. El Celta en el partido de la Champions y el City. Sí. Tal y como está Haaland, igual es importante que esté bien Militao ese día. Sí. Y todo por un partido amistoso con Túnez, esa es la clave. Que os queréis cargar las selecciones, vamos, que ya está claro. No. Que no, hombre, ahí también te digo una cosa, si Brasil, el jugador que no nota algo bueno con España, que no juegue Brasil con amistoso. No sea Militao el que sea, pero si nota algo en el minuto 5... ¿Militao fue lesionado o fue con molestias o fue algo? No, fue perfecto. Quiero decir, cuando uno juega un partido del fútbol o practica un deporte, el riesgo cero no existe. Claro. A ver, Militao acabó el primer partido y Ancelotti, las declaraciones de Ancelotti fueron: Militao está en una condición física impresionante. O sea, lo dijo textualmente así. Otra cosa es que en los siguientes días de entrenamiento tuviera algún tipo de molestia, no lo dijera, o lo dijera con la voz más baja de lo que debería, pero el caso es que se lesionó en un partido y tampoco había muchas pistas. O sea, lo que no he oído es a nadie salir del Real Madrid diciendo que en la Confederación Brasileña no cuidan a los jugadores. ¿Por qué motivo tendrían que decirlo? Eso digo yo. Porque en el caso del Confederación Brasileña no había ningún futbolista que hubiera tenido molestias y dolores agudos intensos de lumbalgia, de pubalgia, y hubiera sido pinchado el día antes. No sé. Pinchado, ya estamos con el pinchado. Venga, sí. Hay debates que voy intentando adelantar, que no podemos caer en las arenas movedizas. Perdón. Pero que eran 2 partidos amistosos, uno ante Senegal y otro ante Túnez. Es verdad, eso es así. Totalmente. Bueno, lo que sí que es verdad, Manu, es que, que desde Barcelona se criticó que Ancelotti en la anterior convocatoria, me parece, se llevó a Rafinha. hace 2 a Rafinha y a ninguno del Madrid.
y se decía desde aquí como que esto lo hacía porque se decía no todo nada el mundo, más lejos de la lo hacía realidad, porque era madridista y tal, y fíjate, a la siguiente convocatoria mete a uno del Madrid, lo hace jugar 2 partidos y se lesiona. O sea, sí, totalmente, esto es así. Oye, el 5 de diciembre el sorteo, que es que quedan 15 días, Bruno y no Axel, queda nada. y todos, y Javi, estamos ahí pendientes. Es que no queda nada. Ya están clasificados medio mundo casi, de Europa ya hay 12 clasificadas, solo faltan 4, de Sudamérica ya hay 6, de Norteamérica y Centroamérica otras 6, de África 9, de Asia 8, de Oceanía 1, y faltan pues las repescas y el 5 de diciembre al sorteo de un mundial que pasa de 32 a 48 selecciones, cosa que ya dije yo ayer que no me gusta, pero bueno, que es mi opinión, sin más. Me encanta ver imágenes de selecciones de países que no están acostumbrados a ir celebrándolo, creo que es de lo más bonito del fútbol, pero no sé si la solución para eso es seguir ampliando, y a lo mejor en el de Arabia Saudí dicen que igual pueden ser 64, ¿no? Para flipar, sí, 64. ¿Para qué hacer la fase de clasificación? El de 2030 no, el del de 2034 de Arabia Saudí es en el que se... No, en teoría... ya en el de 2030 ya. Sí. La idea de 64 es precisamente para celebrar el centenario del Mundial. Es decir, sería solo para la edición de 2030. El 34 se volvería 48. Yo tenía entendido que el Mundial es toda la fase de clasificación y luego la fase final del Mundial es la fase final del Mundial donde están los mejores. A mí me parece que se pierde un poco la esencia de esto del Mundial, invitando no. Sí, al final es una clasificación, pero ampliando el grupo grupos. de clasificados. 64 es una barbaridad, vamos, no sé. Bueno, a mí ya me parece 48 una barbaridad, pero no sé qué os parece al resto, no sé, ¿cómo lo veis? A mí no. Tampoco. Tú sí pueden ser 120, ¿no? No, creo que 48 es la medida justa, realmente. ¿Sí? Creo que 64 me parecería demasiado porque perdería interés la fase de clasificación. Creo que se ha demostrado en esta ocasión que con 48 ni mucho menos ha perdido interés porque ha sido apasionante, sobre todo si la has seguido en todo el mundo. Desde luego, si te has quedado con el grupo de España solo, pues ha sido menos interesante porque España ha arrasado, pero si has ido siguiendo en todos los continentes, ha sido para mí seguramente la fase de clasificación más apasionante de la historia de los mundiales. Y creo que eso se debe a que hay selecciones que antes no veían ninguna opción y jugaban sabiendo que era imposible y sin la tensión competitiva de esa esperanza real, y al saber que tienen un poquito más de opciones, yo veo que hay una competitividad extrema y que todas van creyendo que es posible y con mucha más fe. Y yo he disfrutado de la mejor fase de clasificación de la historia que recuerdo en mi vida. Pues enhorabuena. A mí me ha convencido. No, hombre, pero muchas felicidades, Axel, muchas felicidades. Gracias, la verdad es que estoy contento. De hecho, en marzo se va a jugar el playoff intercontinental, que va a ser alucinante. Creo que va a ser lo más divertido que nos espera. El playoff sí es chulo, sí. Bueno, pues el playoff de Europa. El playoff de Europa, ojito, ¿eh? A mí el que me gusta es el otro, ¿eh? A mí el que me gusta es el de las 6 selecciones. Sí. Bueno, aquí con Italia metida la repesca no está mal, ¿eh? Sí, a mí me gusta. Sobre todo la de Surinam es la que te... Surinam, Nueva Caledonia, Bolivia... esa es terrible. Jamaica, República del Congo e Irak. Me vuelve loco. 8 mundiales llevan ahí esos. Mira, me gustaría que se metiera Bolivia por Xavier Azcárgorta. Ojalá se meta a Bolivia, hombre. Yo sinceramente cuando Gallego y Jordi. A mí ya lo decía ayer, me parece que muchas selecciones lo que va a suponer es que una parte del mundial, mucha gente se salte una parte del mundial. Creo que eso es así. Pero cuando he visto que estaba Curazao, y he dicho, vamos a ver, pero Curazao, si ese país nació en el siglo XXI prácticamente, pero ¿cuántas fichas tiene? ¿Cuántos campos hay? Pero a mí sí me parece que no sé. A mí sí me parece que se democratiza en cierta manera un poco el fútbol, que es, venga, pues vamos a abrirlo más, pero creo que le quita un poco de vosotros conocéis a jugadores de competitividad. Creo que le quita un poco creo que desvirtúa un poco el mundial donde van los mejores del mundo y los demás están en la fase de clasificación. No es verdad eso. Es decir, no es verdad que la esencia del mundial sea que vayan los mejores, porque desde el inicio de los tiempos han ido selecciones muy flojas. Sí, hombre, siempre han ido países flojos. Que han recibido goleadas, ha habido goleadas de 10 goles en la historia de los mundiales. Pues desde el inicio de los tiempos en los mundiales ha habido desequilibrio y ha habido equipos mucho más flojos que los otros. Porque la esencia del mundial es que esté representado todo el planeta. Es decir, que haya equipos de todas las zonas geográficas y
Eso supone que evidentemente hay zonas geográficas en las que hay más nivel y alguno con mucho nivel se va a quedar fuera porque hay una competencia extrema en ese continente, pero el Mundial se hace para representar a todo el planeta. Por lo tanto, bueno, pues habrá que coger a equipos de zonas en las que hay menos nivel. Y eso ha pasado siempre. Lo que ocurre, a mi modo de ver, y voy a ir muy rápido con esto... Nada, tenemos tiempo. Vale. No hay prisa. Hasta la 1:30. Hasta la 1:30. ¿Por qué hemos llegado a 48? Sí. Que a mí me parece bien que hayamos llegado. Sí. Pero vamos a intentar explicar que en la historia de los mundiales ha habido confederaciones que han estado injustamente infrarrepresentadas y que ha habido boicots. Ha habido mundiales en los que África no ha participado, por ejemplo, porque entendía que les daban muy pocos cupos. Entonces, ¿qué ha hecho la FIFA? Como la FIFA nunca se ha atrevido a subsanar esa injusticia quitando cupos a Europa y a Sudamérica, la única manera que ha tenido de arreglarlo es ampliar. Es decir, sí, te doy África, te doy Asia, lo que me reclamas, porque tienes muchas federaciones y es verdad que porcentualmente te damos muy pocos cupos, pero claro, no te voy a dar esos cupos que reclamas y que es justo que reclames quitándoselos a Europa y a Sudamérica. Voy a ampliar para que te doy los tuyos y los demás se quedan igual. Sí. De hecho, Europa ha crecido solo en 3. Pero no todas las zonas geográficas son igual de importantes en el fútbol, o sea, como otros deportes. El baloncesto se jugará más en unas zonas geográficas más que en otras. Entonces tendrás que dar más cupos a las zonas geográficas que tengan más relevancia en el fútbol. Bueno, esa es tu opinión. Mi opinión. Claro. Yo quiero ver a Italia, por ejemplo. Mi opinión es la contraria. Mi opinión es que la responsabilidad de la FIFA es fomentar que suba el nivel en las zonas geográficas en las que hay menos nivel y que por lo tanto es muy importante que en esas zonas geográficas se potencie el fútbol. ¿Cómo se potencia el fútbol? Dando acceso a grandes campeonatos, para que suba la competencia, para que jueguen contra equipos mejores, para que mejoren ellos en esa competencia contra equipos mejores. Para mí la responsabilidad de FIFA es precisamente eso, fomentar que en las zonas en las que hay menos nivel haya más nivel y se consigue de esta manera. Ya, a ver si para los que estamos sobre todo aquí y para la mayoría de los que nos están oyendo, que son generalmente sois aficionados al fútbol y aficionadas, pues claro, de tener 4 o 5 partidos al día va a ser nos vamos a meter en vena desde el día 1. No obligan a nadie. Claro, por eso digo que a nosotros nos encanta. Luego el que diga, pues no quiero ver el Surinam, Jordania, no lo veo. Yo no tengo nada contra. Ahora, a mí me parece que le quita un poquito de nivel al Mundial. A mí me parece. Pero hay una cosa que yo nunca he entendido. Sí. En tenis, yo no soy un gran aficionado al tenis. Yo veo a Alcaraz contra Sinner, ¿vale? Veo a Alcaraz contra Sinner. Pero yo sé que existen unas primeras rondas en las que Alcaraz y Sinner juegan contra jugadores tenistas que son flojos, ¿vale? Yo no veo esos partidos, pero desde luego no se me ocurre pedir que los eliminen esos partidos. Pero luego llega, aprovechando que hablas de tenis, el torneo de maestros donde se disputa el torneo del mejor tenista del mundo y solo llegan pero es que esos son las eliminatorias 8 mejores. Mundial. O sea, tú ya vas a tener... No, pero estas ATP Finals que acaba de perder Carlos Alcaraz contra Sinner, las disputan los 8 mejores tenistas del mundo. Luego durante el año tú vas jugando en París. Bueno, ya, es que digo, como esto de ATP Finals es un poco el mejor del mundo. El mejor del mundo. Es que lo que estás diciendo, mejor tenista del mundo. Sí, pero que lo que estás diciendo son a partir de los cuartos de final de un mundial. O sea, a un cuartos de final de un mundial. Digo porque usando el ejemplo del tenis, lo más parecido a un mundial son las ATP Finals, donde digo que ahí no van todos. Ahí van los que durante el año. Si no queréis ver a Curazao, os saltáis las 2 primeras semanas. ¿Qué es lo que va a hacer ¿Qué es lo que va a hacer la mayoría de la gente del mundo? La mayoría de la gente del mundo se va a saltar las 2 primeras fases. Si el camino, lo que pasa es que también te digo, Axel, también te. Las 2 primeras semanas que de las 4 siguientes. Pero habrá mucha gente que dirá por eso. Pero que habrá mucha gente que dirá, para democratizar el fútbol, ampliemos el Mundial en vez de a 48 a 64, o la Liga Española en vez de a 20 a 40 para democratizar la Liga Española. Y habrá gente que dirá, ¿por qué no va y que esté el Sporting, el Zaragoza y el Tordesillas y no sé qué. Pero tiene que existir un término medio. Yo entiendo que aquí el fondo del asunto, la bondad del asunto, es que tenga el fútbol pequeño más opciones de competir.
Estamos a favor de que el fútbol pequeño tenga más opciones de competir. Para eso está la fase de clasificación. ¿Estamos a favor de que tengan más posibilidades los que nunca han estado? ¿Estamos a favor de esto? Yo por lo menos sí. Y esto además va a significar más recursos, sí. Esos recursos se van a destinar a aquellos países, a aquellas selecciones donde es más necesario desarrollar y fomentar el desarrollo del deporte. Sí. Se van a crear en esos países referentes, porque al final, Jesús, la creación de referentes es lo que lleva al impulso. Y finalmente me parece que la Copa del Mundo, y acabo, llegue a más gente en todo el mundo, que la Copa del Mundo llegue a más gente en todo el mundo. A mí me parece que el fondo del asunto es muy razonable. Yo creo que se ha clasificado para el Mundial Haití, donde hubo un terremoto hace 10 años, me parece que murieron 15 años, sí. o 15 años, murieron 200.000 personas, millones y millones se quedaron sin hogar, viven todavía entre ruinas en muchas ciudades y van a ir al Mundial. No tienen hospitales, no tienen seguridad social, no tienen absolutamente nada, pero van a ir al Mundial y la FIFA les utilizará para los partidos y tal. No entiendo yo eso. Sí, hombre, pero esto entonces es que tú estabas diciendo que esto para fomentar el deporte. Pero es que tú estabas diciendo que esto va a fomentar allí, el deporte. Pero si no, ¿cómo van a hacer deporte? Si no tienen dónde hacer deporte. Bueno, me pones el caso de Haití, pero oye, pero por que no ha jugado ni en su estadio. Pero bueno, Bruno no te he escuchado. Si te mola la idea, bueno, te he oído con Gallego a las 8:30 que has hecho una pausa de un segundo valorativa. Que te he escuchado perfectamente. ¿Te mola la idea del Mundial de 48 y has dicho? Y tengo que tragar aire. Sí, has hecho como Mastantuono cuando le pregunté si era mejor Lamine o él. Dijo hoy y una pausa de un segundo. No sé si porque tenías alguna duda o… Lo explico rápido. El formato de hora 25 es un formato así rápido y no había demasiado tiempo para debatir. Perfecto. Y yo sé que Gallego es bastante hater del tema de 48 y yo estoy bastante a favor. No con el nivel de fervor de Axel Torres, pero a mí me parece… Pero sí te mola más que con 32. Sí, me mola más y os digo más. Para mí el Mundial ha empezado ya hace unas semanas. O sea, yo lo que he visto con Cabo Verde, lo que he visto con Haití, lo que he visto incluso con Irlanda, que es simplemente una clasificación… Escocia. Bueno, pues no puedes comparar Haití con Irlanda o Escocia. Es que estás comparando cosas que no puedes comparar. No estoy de acuerdo con vosotros. Yo no estoy de acuerdo con vosotros. Me parece muy bien que esté Curazao o esté Haití. Y Curazao, ¿os parece una marcianada que Haití y Curazao estén? Hombre, que no tienen tradición futbolística. Pero si estuvieran Costa Rica y otra cosa. Que va, no, para mí no. A mí me encanta que esté… Curazao y Haití le han ganado a Costa Rica y Honduras. Sí. Yo en eso no pongo ninguna pega. Si se lo ha ganado Curazao, que vaya. Lo que digo es que me parecen muchos 48, pero me parece genial. Yo creo que son 24 los que tienen que ir. 24. 24. Y me sobran. Y luego 8, como las ATP Finals. 8. Es un mundial. Tengo que recordar los partidos. Yo del Mundial de España 82 me acuerdo de todos los partidos. De todos. De la primera fase, de la segunda, de todo, de Camerún. ¿Alineaciones del debut de España? Casi. Y me acuerdo de cómo pasó Italia, todo 0-0, jugando en Vigo, en Coruña. Joder, es que era una primera fase en la que te la estabas jugando. Y estaba jugando… Era mundial de Bruno Conti, Mundial del 82. Jugó Kuwait. Precioso. Sí, jugó Kuwait. En Valladolid. Jugó El Salvador. Hombre, por eso digo que no se discute… ¿Quién jugaba en El Salvador? Que si jugaran ahora te parecería injusto que jugaran. Que de Kuwait lo único que sabemos es que el jeque intentó sacar el equipo del campo después de una decisión arbitral. ¿En Valladolid? No sabemos nada más de aquello. Bueno, pues es que en el Mundial del 82… En el Mundial del 82, o sea, Kuwait iba por primera vez, Argelia iba por primera vez, Camerún iba por primera vez, Nueva Zelanda iba por primera vez, Honduras iba por primera vez, El Salvador juega uno muy bueno. ¿El qué? Es decir, Kuwait que tiene una tradición futbolística. Yo en eso estoy de acuerdo y a favor de que países que no han estado nunca vayan por primera o por segunda vez. Por esa regla de 3, cualquier equipo que no haya estado en Champions tampoco va. Es que no tiene sentido. Y si hablamos de tradición futbolística, todos los clubes que se han inventado en los últimos 25 o 30 años o que los ha comprado un jeque y los ha pasado de tercera división a jugar la Champions, pues con esto ¿qué hacemos? Oye, si queréis seguir rajando de Curazao, rajar lo que queráis, que nos están oyendo ahora mismo allí en plena fiesta. Nos va a caer. Hola Brent, buenas tardes para ti. Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Torque? Bien, muy bien, ¿y tú? ¿Y vosotros? ¿Dónde estáis celebrando que Curazao va al Mundial, no? Aquí celebrando, aquí es una locura. Es una locura
Estamos en la fiesta aquí con los muchachos y la afición. Es algo increíble, es algo increíble. Es un día histórico. ¿Dónde estáis ahora mismo y cuánta gente hay celebrándolo, Bren? Ahora estamos en la calle con el pueblo del Curazao, como no sé cuánto más. Aquí está mucha gente. Es una locura con música. Y ahora vamos a celebrar con los muchachos. Oye, ¿qué le dirías a los que piensan que Curazao no tiene nivel para estar en un mundial? A Gallego ya. Sí, es una alegría total. Y estamos muy felices y contentos por primera vez una isla tan pequeña. Pero vamos con todo, ¿no? A darle. Te estamos viendo ahora mismo en el canal de YouTube de Larguero. Eres uno de los aficionados más conocidos, más populares en el país, siempre con la afición, Bren, y con los partidos de tu selección. Me imagino que será un día de fiesta hoy. Hoy es un día de fiesta, ¿no? Y hoy es un día de fiesta. Es una locura total. ¿No ha trabajado nadie ni ha habido colegios o qué? No había colegios, no había trabajo, solo festividad y, amigo, es una locura total aquí. ¿Cuánto dura la fiesta? ¿Ya termina mañana o mañana sigue? No, seguimos hasta el otro año, amigo. Al mundial, hasta que empiece. Hasta que empiece el mundial. Oye, Bren, Oye, ¿te gustaría un Curazao España, por ejemplo, en el sorteo? Claro, me encanta España, los muchachos. Soy un fanático de España también. Así que será algo muy bonito. Igual si perdemos 30-0, no me importa. Estamos en el mundial. Sí, señor. Oye, un abrazo para todos, de verdad. Un abrazo, Bren, y enhorabuena. Dale, papi. Chao. Dale, papi, Bren. Vaya crack. Ahora rajáis de Curazao, si queréis. ¿Cómo mola? Oye, después de esto ya está clarísimo. Yo voy con Curazao a partir de ahora. Estaba mirando imágenes de Curazao. Si hay que hacer un scouting, un análisis de Curazao si le toca a España, yo me voy una semana. Hombre, por favor, ese rinconcito caribeño ahí, qué buena pinta tiene, qué buena pinta. Realmente, entre esto de Curazao y por la felicidad de mi amigo Ángel Torres, que haya 48 ¿verdad? Que por cierto, dicho sea de paso, hay un problema de calendario, porque hablamos ya de… No me digas, no me lo creo que haya pero claro, es que a más equipos, más partidos, son 104, claro. Ahora son 38 días de competición, que lo normal era un mes, 30 días, ya son 38, es decir, una semana menos de descanso, una semana menos de pretemporada para todos esos jugadores que estén, y si nos vamos… Una semana más de carrusel y de larguero haciendo partidos, encantado. Y si nos vamos a 64 selecciones, ya igual son 2 meses de competición. 2 meses de mundial, o eso, o 7 partidos al día. Pero como está el calendario así, vamos a descargarlo un poquito, claro. Oye, por cierto, los horarios van a ser muy nuestros, ¿no? 7 de la tarde, 9 de la noche, 12 de la noche y 2 de la madrugada, creo que son, por ahí, ¿no? Los horarios. ¿Bruno? No, yo creo que no es oficial, pero que la idea es esa. Es un poco esa, ¿no? Sí, y de hecho… Qué atracón de fútbol todos los días. Son horarios parecidos a los que tuvimos ya en el Mundial de Clubes, ya nos avisaron. Y bueno, es verdad que 7 de la tarde, si es en la zona en la que hay 8 horas de diferencia con España, se van a jugar partidos muy pronto y va a hacer mucho calor. Todos los partidos de costa oeste puede hacer un calor importante. Si se juega a las 12 de la mañana, a las 2 hora de Estados Unidos, puede ser un problema, claro. Por la mañana, ¿no? O sea, ¿es horario de mañana o horario de noche? 12 de la noche. Sí. No, allí son las tarde-noche. Y te cueces, por eso, 7 de la tarde, 9 de la noche, 12 y 2. A las 3 todavía peor, Javi, que tú lo sabes. Yo estado allí. Ahora me quedo con la frase de Bren, que es definitoria, ¿no? Lo que ha dicho. Dice, no, me da igual que nos meta 30 si nos toca España. Ya estamos en el Mundial. Correcto. Pues ya está. Claro, ya es histórico para ellos. Una pausa muy rápida. Y cambiamos radicalmente de asunto, que os va a molar esta historia que tiene que ver con el 20N y me gustaría que lo escucharan, bueno, todos los oyentes de Larguero. Pero es que hace poco, estos días, he escuchado y he leído algunas encuestas que han publicado algunos medios de comunicación sobre lo que piensan los jóvenes del momento que vivimos en nuestra democracia y si piensan que ahora tenemos menos libertades que en la época de la dictadura. Encuestas que decían que el 17% de los jóvenes en nuestro país creen que ahora tenemos menos libertades que en la dictadura, que ellos no vivieron, pero que supongo que les habrán contado a alguien, sobre todo donde sea. Oye, cada uno tiene su opinión cuando le preguntan en una encuesta. A veces creo que eso es una broma, pero no
no es una broma. Hay algunos jóvenes que cuando les preguntan eso piensan que ahora tenemos menos libertades que en la época de la dictadura. Pues la historia que viene a continuación es interesante que la escuchen los que piensan eso. Ya es 20 de noviembre, ya estamos en el día en el que se cumplen 50 años de la muerte de Franco en nuestro país. Afortunadamente llevamos medio siglo de democracia, con nuestras cosas buenas y menos buenas. Pero claro, que haya todavía, me preocupa a mí, esto ya es mi opinión, que haya gente que piense que teníamos más libertades antes que ahora, pues sinceramente me preocupa, y sobre todo que lo piensen muchos jóvenes, por esa encuesta que digo que hemos leído estos días, seguramente que habéis leído en los medios de comunicación. Y hoy traemos un asunto al larguero que tiene que ver justo con los últimos días, las últimas semanas de Franco antes de que falleciese, y que nos lleva a un partido del Racing de Santander, concretamente el 26 de septiembre de 1975, donde se hicieron famosos Manzanera y Aguirre. ¿Por qué, Álvaro Benito? Hola, Manu, buenas noches. Como dices, hace 50 años España cambió para siempre, y hoy nos preguntamos qué hizo o dejó de hacer el deporte en los últimos años del franquismo. Nos detenemos en un acontecimiento histórico de los últimos coletazos del régimen. Era septiembre de 1975. Todo es inútil. Los duros del régimen llevan meses soliviantando el ánimo del anciano general, que está ya completamente convencido de la imperiosa necesidad de que se apliquen castigos ejemplares. Por eso, en el Consejo de Ministros del día 26, que da el enterado a las sentencias de muerte, no se produce discusión ninguna. Todos los presentes saben bien que la decisión de Franco está tomada. Ese 26 de septiembre de 1975, el Consejo de Ministros franquista aprobó por unanimidad las penas de muerte de Jon Paredes y Ángel Otaegui, dos presuntos miembros de ETA, y de José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y José Humberto Baena del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico. Las condenas estaban basadas en un delito por terrorismo y agresión a la Fuerza Armada. Los procesos de estas personas estuvieron repletos de irregularidades, sin garantías y tras haber sido torturados. Las sentencias crearon una oleada de movilizaciones. En Euskadi se declararon 3 días de huelga, hubo ataques a embajadas, el Papa Pablo VI demandó el indulto, pero nada sirvió. Así se explicaba en el podcast de Hora 25 la última larga noche del franquismo, la dictadura que murió matando. Jon Paredes se despide de su madre en el juicio. No la volverá a ver. Su madre no vino para la ejecución. Su madre se despidió de él. Hijo, ya te matan. Se despidieron. Fue un momento durísimo. Yo estaba con ellos dos y la verdad, los dos lo tenían tan claro que se despedían. El 27 de septiembre fueron ejecutados, los últimos del franquismo, y al día siguiente, el 28, se jugaba un Racing Elche en el Sardinero. Hubo 2 futbolistas, Manu, que protestaron, que alzaron la voz y que se salieron del silencio general. Aitor Aguirre y Sergio Manzanera, que ya te escuchan en Sintonía del Larguero. Hola, Sergio. Buenas noches. Hola, buenas noches, Manu. Hoy con 75 años y echando la vista atrás, 50 años atrás, ¿qué recuerdas de aquel partido? Bueno, pues recuerdo que fue un momento muy importante en nuestra vida, un momento muy emocionante y en el que decidimos tomar parte para que, viendo que los días de Franco estaban ya, los últimos días, estaban ya muy cerca, había un ambiente en la sociedad de crispación, de inquietud, de no saber qué es lo que va a pasar. Y entonces, en contra de esos fusilamientos, que como habéis dicho estuvieron plagados de irregularidades, eran consejos sumarísimos, no era un juicio con sus abogados y posibilidad de defensa, pues se ejecutaron a 5 chicos, 3 del FRAP y 2 de ETA, y en Madrid, en Hoyo de Manzanares, y en Barcelona y en Burgos. Y mi compañero Aitor Aguirre y yo, que estábamos concentrados en el Hotel Rin, habíamos estado oyendo por la noche Radio Pirenaica, que era la única radio que te podías enterar un poco de lo que pasaba en España, pues, en fin, narró los últimos momentos de estos chicos, los fusilamientos, y entonces decidimos que había que hacer algo, ¿no? Que había que hacer algo. Estamos viendo, Sergio, la foto, por si lo quieren ver los oyentes, en el canal de YouTube del Larguero, donde estáis Aguirre y tú eres el que lleva bigote, pero sois los dos únicos que lucís ese improvisado brazalete negro, ¿no?
Sí, efectivamente, eso lo decidimos la noche anterior del partido. En ese teníamos que hacer algo, pues lo único que se nos ocurrió para llamar la atención y poner sobre la mesa todo lo que había pasado, pues ponernos unos brazaletes que nos los pusimos antes del partido, que bueno, brazaletes eran unas cintas de botas negras, y antes de salir al campo, en el último instante nos quedamos los dos retrasados en el vestuario y yo le puse el brazalete a Aitor y Aitor me lo puso a mí, y entonces ya con eso ya salimos al campo. Oye, ¿y se lo comentaste? Porque... Sí, perdona, tío. No, que lo hicimos así porque si lo hubiéramos hecho estando la gente en el vestuario, pues hubiera llamado la atención y supongo que el entrenador y el presidente no nos hubieran dejado. Claro. Oye, te iba a preguntar si el resto de compañeros se lo dijisteis o alguien más, algunos se lo comentasteis. No, nadie sabía que lo ibais a hacer. No, bueno, había un compañero que era José María Herrandonea, que era navarro, que a él fue el único que se lo dijimos. Pero él no salió ese partido de titular y entonces solo salimos Aitor y yo y fuimos los que nos lo pusimos. Los compañeros no sabían nada porque ya te digo que si lo hubiéramos dicho, claro, no se hubieran dejado hubiera seguramente. Corrido la voz. No, seguro. ¿Y en el descanso qué pasó? Bueno, el túnel de vestuarios y la caseta se llenaron de grises de la policía entonces, y nos obligaron a quitárnoslo. Durante el partido la gente no se enteró mucho porque eran unos cordones pequeños, pero claro, en cuanto unos policías se dieron cuenta y corrió la voz, pues el delegado del gobierno que estaba allí, pues envió a la policía al descanso para que nos quitáramos los cordones o no podíamos salir la segunda parte. ¿Y qué os dijeron? Y entonces... No, nos dijeron que nos obligaron que si queríamos llevar los cordones no podíamos salir la segunda parte, nos teníamos que quedar. Y claro, nosotros ya habíamos hecho lo que teníamos que hacer, ya habíamos llamado la atención sobre eso y entonces no tuvimos inconveniente en quitárnoslo. Nos los quitamos y pudimos jugar la segunda parte tranquilamente. ¿Y al día siguiente qué pasó? Bueno, nos dijeron que al día siguiente teníamos que ir a la comisaría y entonces fuimos allí a la Plaza Porticada en Santander, que es donde estaba la comisaría, y fuimos a Aitor y yo. Aitor lo metieron en una habitación, a mí me metieron en otra y bueno, con unas caras con pocas ganas de ser amigos nuestros, y nos dijeron que por qué lo habíamos hecho. Entonces Aitor le decía, hombre, este que ha sido vasco lo entendemos, pero tú que eres valenciano, ¿tú qué tienes que ver con esto? Y entonces en esos momentos pues dices lo único que se te ocurre, cualquier excusa, que en nuestro caso fue que por la mañana habíamos visto en el periódico que era el aniversario de la muerte de un expresidente del Santander. Y venía la esquela y dijimos, bueno, es que hemos visto la esquela y nos hemos puesto los brazaletes pensando que... Pero claro, eso no se lo creyeron, eso no había quien se lo creyera. Porque dijeron, hombre, y solo sois vosotros dos, los demás no se ponen... No, pues no sé, no nos dimos cuenta, no los pusimos y tal. El caso es que, en fin, no se lo creyeron y nos dijeron, bueno, pues esta tarde os vais a los juzgados y allí ya veremos lo que vamos a hacer. Luego el fiscal pedía 5 años de cárcel para vosotros, que al final quedó en nada después del fallecimiento de Franco, ¿no? Sí, era 5 años y un día. Cuando llegamos allí a los juzgados, estaban los furgones de los grises para, según lo que dijera el juez, llevarnos a la cárcel o dejarnos en libertad. Tuvimos suerte porque había un detalle en la ley que decía que para que nos metieran en prisión teníamos que haber ido detenidos previamente. Y entonces nosotros no fuimos detenidos, pues nos dijeron que fuéramos a comisaría, fuimos, nos dijeron que fuéramos a los juzgados y fuimos, pero en ningún momento fuimos detenidos. Entonces los abogados del club que estaban allí con el juez, pues vieron por ahí la única vía de escape para podernos dejar en libertad. Oye, y entonces nos dejaron en libertad. Son futbolistas
bueno, son jugadores que pasan a la historia y de nuestro fútbol, ¿no? Por hechos como este, que seguramente pues no han tenido nunca ni el foco, ni el protagonismo, ni mediáticamente han sido noticia, pero coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte de Franco, conviene recordarlo. Y me imagino, Sergio, que bueno, te echarás las manos a la cabeza cuando veas o escuches esto que decía yo de algunas encuestas que hoy salen publicadas, donde algunos dicen, no, que ahora tenemos menos libertades de las que teníamos en el franquismo, ¿no? Sí, bueno, eso es terrible, eso es una mentira total. La gente que vivió esa época sabe que no habían libertades, no había libertad de reunión. Todos esos que dicen esas cosas, en aquella época directamente no las podían haber dicho. Tú no puedes estar en una reunión con gente diciendo Pedro Sánchez es un hijo de puta o ese es en contra del régimen, del gobierno, porque es que directamente te llevaban a comisaría y allí pues a saber lo que te podían hacer, ¿no? Claro. Hay cientos de testimonios de gente que la torturaron y la hinchaban a leches en las cárceles de entonces por cosas que no tenían importancia. Sí. Y entonces decir que en no te podías reunir, no tenías derecho de manifestarte, todo era silencio, nadie podía decir nada. Eso no es cierto. Ahora lo que pasa es que la gente se acostumbra ahora a una serie de libertades que les parecen la mar de normales, pero esas libertades han costado mucha sangre y muertos y claro, todo eso no se puede. Hay que dicho ese, ¿no? De que hay que recordar la historia y los errores para que no se vuelvan a repetir, ¿no? Exacto. El que no conoce el pasado pues está predispuesto a volver a lo mismo. Totalmente. Y desde luego eso fue una época que yo la recuerdo al principio muy bien, cuando uno era joven, pues solo te preocupas de jiji, jaja y jugar y tal, pero conforme te vas haciendo mayor y te vas dando cuenta de lo que había, mi padre fue un represaliado del régimen. Aitor, por hablar en vasco, lo llevaron y le pegaron 2 bofetones simplemente por hablar en vasco. Pues nada, eso esa gente lo tiene que saber. Tienen que saber que quieren hablar en valenciano y a lo mejor pues no podías, no te dejaban. O era una cosa que la tenías que hablar en familia, en la intimidad. Y todo eso es necesario que se conozca. Se ha hecho a lo largo de la democracia, se ha hecho muy poquita didáctica de todo lo que fue aquello. El testimonio de Sergio Manzanera, y que en aquella foto histórica, junto con Aitor Aguirre, hoy con 76 años Aitor y con 75 Sergio, pues protagonizaron un hecho histórico en nuestro fútbol. Aquel partido Racing-Elche, que ganó el Racing 2-1 y que no pasó a la historia de nuestro fútbol, sí pasó, no por lo deportivo, sí pasó por esta imagen donde Sergio y Aitor sentían que se la jugaban, pero llevando a cabo una protesta que hoy pues no pasaría nada, y que entonces ellos sabían que se la estaban jugando de verdad, y sin embargo hoy hay quien piensa que todavía había más libertades entonces. Por eso creo que era interesante escuchar el testimonio de Sergio Manzanera, protagonista en aquel partido. Te mando un abrazo y dale otro abrazo a Aitor de nuestra parte, Sergio. Muchas gracias, igualmente para vosotros. Un abrazo y gracias. Gracias. Pues, lástima que Sergio bien. No tenga TikTok para mostrarle todo este tipo de cosas a todos estos que piensan esas cosas. Les vendría muy bien ver vídeos de Sergio contando cómo era aquello. Gallego, tú que estás muy metido también gracias a tu libro Herencia, que por cierto mañana te vas a Zamora, te he oído antes, ¿no? A presentarlo allí. Sí. Mañana por la tarde lo presento en el edificio La Lóndiga, en unas conferencias que hay sobre el difícil germen de la transición, que es esa época de la que hablaba Manzanera, que es reconfortante escuchar a un futbolista ser consciente de la época en la que vivía, de lo difícil que era la vida en aquel momento, y haber tomado esa decisión, ese gesto tan simple, pero que les pudo costar mucho. Bueno, tuvieron una multa económica que tuvieron que pagar, no fueron a la cárcel, pero tuvieron que pagar una multa. 300.000 pesetas de entonces. Y les pedían 5 años y un día, 300.000 pesetas de entonces y 5 años de cárcel y un día le pedía el fiscal.
Sí, hay que tomar conciencia y la juventud tiene que tomar conciencia de cómo se vivía y cómo era España en la dictadura. Yo creo que si la gente conoce de verdad cómo eran aquellos años, pondrán en valor muchas cosas de la vida que tenemos ahora mismo, que como tú has dicho, no es perfecta, tiene muchos fallos, pero es infinitamente mejor que lo que había hace 50 años. Pues sí. Algo estamos haciendo mal. Seguramente yo a veces pienso, algo estaremos haciendo mal, cuando muchos chavales que no saben, que no han vivido en aquellos años, pero que supongo que se informarán, pues no sé dónde, piensan que ahora tenemos menos libertades que entonces. Algo estamos haciendo mal cuando de verdad un porcentaje de la juventud de nuestro país piensan que antes había más libertades de las que tenemos ahora. Sinceramente, se te cae el alma a los pies. Pero bueno, es interesante que escuchen testimonios como este, que solo es un granito de arena de las cosas que pasaron entonces. Pues nada más, señores, y un placer. Seguiremos hablando de la Liga ya este fin de semana y de fútbol y tal, pero está bien hoy echar una mirada atrás en un día en el que mañana la programación de la SER va a estar muy enfocada también a ese 20N, del que llevamos ya 1 hora y 5. Justo el 20N de 1975 fallecía Franco. Un abrazo para todos, chavales. Chao. Hasta luego. Abrazo. Adiós, Gallego, Jordi, Sique, Yago, Bruno, Axel. Hasta mañana. Adiós, Herráez. Adiós a todos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.